y conjuntos muy concretos del movimiento olímpico en diferentes épocas de la historia. Vamos a dialogar con algunos elementos del mundo griego, cómo se viven sus valores y cómo en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo siguen mutando, si es que es así, estos valores olímpicos y paralímpicos. Entonces, en principio, si quieren, pueden ir conversando acá. ¿Qué son los valores? Tenemos una participación de Rubén. Dice, pienso que los valores podrán ser pues, el limpio respeto por el oponente. Ajá, bueno, esos son valores concretos del movimiento olímpico. En particular, el respeto es uno que viene del mundo griego. Ya lo vamos a ver, son tres los valores que vienen desde el mundo griego. El respeto por el otro, pero en particular a las reglas, ¿no? Como el juego limpio quizás como la versión moderna. Y están viendo mi... Sí, no, pero se fue. Estoy transmitiendo mi pantalla, ¿sí la ven? Sí, ya la vemos bien, a ver si se escucha, si quieren lo reproducir. ¿Ahora sí? Sí, lo estamos viendo. Ok. Durante más de 3 horas y media vimos todo lo que pudimos. No podíamos rendirnos. La mayoría de las... Me llamo Yusra. ¿Sí? Perfecto, se oye súper bien. Sí, se oye súper bien. Perfecto. Entonces... Vale, genial. Entonces... yo creo que podemos dar como inicio ahora sí de forma oficial. ¿Ya estás grabando, profe Oscar? Sí, ya está grabando. Ok, entonces dale. Bien, entonces dándole como continuidad a este tema como más general de la noción de valores, tenemos aquí otras participaciones. Como les decía, esta noción de el juego limpio, ¿no? El fair play es como la versión moderna y más británica, si se quiere, del respeto como valor olímpico de la Grecia antigua, ¿no? En particular es como el respeto a las reglas, que haya como equidad en las características, en los, digamos, sí, equidad en los competidores, ¿no? Básicamente. A ver qué otro tenemos aquí, otra participación de... Alexandra, hola Alexandra, ¿cómo vas? Dice acá, hola, los valores son fuerzas sociológicas que se dan como resultado de las prácticas deportivas, como la amistad, la excelencia, el espíritu indomable, entre otros. Bueno, esto también es interesante verlo como fuerzas sociológicas, ¿no? Acá, digamos, de alguna manera nos remite a una noción de que los valores son construcciones sociales, que es justamente una de las preguntas que les quería hacer, ya después de que sigamos conceptualizando aquí rápidamente sobre qué son los valores, a ver hasta qué punto los valores son construcciones universales o en efecto son más bien construcciones sociales históricamente determinadas que van a variar de acuerdo a una sociedad y de acuerdo a otra, ¿no? Eso la idea es que lo debatamos en unos minutos. Pero entonces vamos a ver si acá tenemos otras participaciones sobre qué más podrán ser los valores y cómo lo podemos relacionar, digamos, estrictamente con los valores del mundo deportivo y del movimiento olímpico. Acá dice, los valores, nos dice Jonathan Cuadros, pretenden alcanzar y mantener el equilibrio de nuestras conductas. Muy bien, esta definición es genial. Realmente, Jonathan, te acercaste bastante a las definiciones desde el ámbito de la axiología, inclusive de la sociología de la conducta, se tiene sobre los valores. Realmente, la mayoría de conceptualizaciones apuntan a que los valores son interactivos que orientan la conducta de las personas en un grupo social determinado. ¿Qué quiere decir esto? Son como principios que van a orientar las prácticas de la gente, que generalmente en cada sociedad son prescriptivos, ¿no? Son prescripciones en el sentido de que son cosas que hay que hacer obligatoriamente, ¿no? En este caso, los valores de los que vamos a hablar aquí van a ser el respeto, la solidaridad, la excelencia, pero si va muy por ahí. Y justamente esto nos lleva como a la segunda pregunta, que lo podríamos ir conversando de una vez, es hasta qué punto estas prescripciones, ¿sí? Estos principios que van a orientar la acción, estos valores, serán universales, digamos, en el sentido de que existan y apliquen y deben ser prescripciones en todo el planeta, o si van a variar de una sociedad a otra y de un tiempo a otro. Porque alguien diría en principio, pues el respeto es un valor que pues debería valer aquí en China, ¿no? Y aquí en el mundo antiguo, porque es como un principio para que haya relaciones sociales y que funcione la sociedad, ¿no? Si no hay respeto en el grupo social más pequeño, un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol,
una familia, pues es muy difícil que funcione la familia, que funcione el equipo de fútbol, etcétera, ¿no? Sin embargo, no sé ustedes qué opinan. ¿Creen que hay valores que son universales y que deberían aplicar, como el respeto, por ejemplo, la solidaridad en todas las sociedades? O quizá hay ejemplos que nos muestren, no sé si les ocurran, que estos valores de pronto no son tan universales, sino que más bien pueden variar de una sociedad a otra y de un tiempo a otro. Me gustaría escuchar qué opinan ustedes. Aquí nos dicen eh, John, el tema de excelencia reflejado en el desarrollo personal y el ámbito deportivo. Bueno, esa noción de excelencia está genial, ahorita vamos a conversar un poco sobre ella, porque hay como dos versiones, ¿no? Esta es una noción de la excelencia un poco asociada como a la superación personal, ¿no? Que hay un olímpico, de la cual no se habla tanto, pero quizás la que orienta más las prácticas competitivas, que es la excelencia en el sentido de quien se destaca, porque en el movimiento olímpico no todos llevan medallas, solamente quien se destaca. Entonces hay como una narrativa un poco, si se quiere, paradójica, porque luego el Comité Olímpico lo que nos va a resaltar es esta noción de la excelencia asociada como a dar lo mejor de sí. Entonces igual es interesante ver esa doble narrativa, pero ahorita con los videos que vamos a ver seguramente tendremos ejemplos concretos de los cuales podemos echar mano para la discusión. Mm, los valores son aquellas características, por así decirlo, que tenemos las personas y que de una u otra forma identifican a cada uno. Sí, digamos que también al final los valores como tal no son características, sino son como principios que orientan nuestra acción. Pero si, por ejemplo, mis acciones son orientadas constantemente por el valor de la solidaridad, alguien lo convertirá ello en un adjetivo y dirá, el profesor Kevin es solidario. Entonces, en ese sentido, esta definición va por ahí, de cuando las personas orientan su acción por un valor, ese valor se puede convertir como una característica de las personas, ¿no? Como un adjetivo. Entonces yo creo que es válido, es válido. Tenemos otra participación, está genial que sigan participando. Si alguien de pronto quiere también hacerlo con el micrófono, puede levantar la mano y también estaría genial que los pudiéramos escuchar. Igual por escrito también está bien. Los valores, nos dice Javier, son fundamentales para el ámbito deportivo, ya que se basan en el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Exactamente, sí. Eimo Jam. Porfa, a la próxima estaría genial que colocaran los nombres. Así de pronto es un poquito como complicado saber bien con quién estamos, pero dice acá, los valores determinan el nivel de civilización de una sociedad. Eso es muy importante y esta noción de civilización quizás ya la vimos con esta noción de Norbert Elias, ¿no? Sobre todo algunos valores que se van a ver en el movimiento olímpico, en el mundo del deporte, como todo el tema del control de la violencia, ¿no? Tratar de el respeto al otro, el cuidado de la vida del otro, justamente va a ser como un valor muy importante que lo va a asociar Norbert Elias a eso que él denomina el proceso de civilización, que es básicamente el proceso de autocontrol de las pulsiones y de control de la violencia en las relaciones sociales, que va a ser como una base del deporte y de cuando revive ya luego en el siglo XVIII y XIX en Inglaterra con la idea del sport y todo el fair play, ¿no? El juego limpio. Nos dice Nicolás Murcia, son principios que tiene cada persona, se manifiesta por el comportamiento que tiene cada uno. En efecto, sí, justamente la forma en la que vemos los valores de facto, digamos, materializados, es en las acciones, ¿sí? Esto que comenta Nicolás es fundamental porque, digamos, la noción filosófica del valor toda es muy abstracta, ¿no? Principios, imperativos que orientan la conducta, pero la forma concreta en la que sociológicamente, antropológicamente podemos verlos cotidianamente, ¿sí? Es a partir de las acciones de la gente, ¿sí? Acciones solidarias, acciones de respeto, etcétera. Eh, Acá dice Juan Sebastián Ordóñez, creo que realmente los valores fundamentales en el deporte son el respeto y la igualdad para poder participar en alguna actividad deportiva. Sí, sí, justamente son la sesión anterior y lo vamos a profundizar en la siguiente, que es el carácter político de los Juegos Olímpicos, pues muchas veces lo que se sacaba en juego
no eran acciones de respeto, fraternidad, igualdad, sino por el contrario, asimetría, violencia, dominación, colonialidad, disputas geopolíticas entre un país y otro, acciones de terrorismo, incluso racismo. Entonces, inclusive el mismo movimiento olímpico no ha podido muchas veces materializar esos valores que se presumen universales, que yo creo que es interesante debatirlo, no tomarlo como todo tan literal, y está bueno como poder profundizar en la reflexión. Dice John Verdugo, yo los considero como esos principios y guías que parametrizan y establecen un referente de lo que se busca y se reflejan los demás perfectos, ¿sí? Aquí. Y nos dice aquí William, en el mundo del deporte son muy poco aplicados, y si se aplican es de una forma más normativa, pero no por la conducta moral de cada ser. En efecto, ahorita justo y el profe Oscar nos van a profundizar un poco más sobre ese tema, con ejemplos concretos de cómo a veces estos valores no se materializan como uno esperaría, ¿no? Y justamente como lo dice William, se vuelve más un asunto normativo, que es con lo que yo quisiera concluir al final de esta sesión, con la reflexión de que pues justamente a veces no tanto el movimiento olímpico expresa los valores existentes en una sociedad, sino más bien como unos valores que espera que deberían existir en dicha sociedad. Un asunto, si se quiere, idealista, pero creo yo que si se toma en términos pedagógicos puede ser muy positivo, pero pues podemos conversar. Nos dicen aquí, Yeje Hurtado, los valores que se transmiten en superaciones, en perseverancia, sí, son valores. Dice de Santa Cruz, considero que los valores en cada sociedad dependen de la época en la cual se apliquen y de la cultura en cada contexto. Genial, esto es súper importante. Quienes ya vieron conmigo fundamentos sociológicos antropológicos del deporte y toda la línea que hay de estudios socioculturales del deporte, básicamente esto es como un imperativo de nuestra disciplina. Todo, absolutamente todo que vivimos en el mundo social, todas las prácticas, costumbres, modos de sentir, pensar y actuar, son construcciones sociales, y como construcciones sociales están históricamente determinadas y van a variar de una sociedad a otra y de un tiempo a otro. O sea, no hay universales en la cultura, salvo cuando Levi-Strauss creía que lo único era la prohibición universal del incesto. Hay un par de sociedades ya registradas en las que ellos no existen, entonces prácticamente el único universal en la cultura del mundo es que no hay universales, entonces está genial. Y para allá quería conducir un poco la reflexión para ir cerrando esta parte y dar la palabra a los demás compañeros. Y es que estos valores en las construcciones sociales van a variar, y los valores del mundo del deporte también van a variar. Justamente no son lo mismo los valores del deporte del olimpismo griego a los del deporte moderno y el deporte contemporáneo, y eso es, digamos, fundamental entenderlo como gestores deportivos, ¿no? Y como no son universales y como no son estáticos, quiere decir que cambian como todo producto sociocultural. Y como pueden cambiar, podemos construir sociedades, interacciones sociales, grupos que tengan valores más dignos, valores mejores, ¿sí? En ese sentido, digamos, nos da un poquito como de esperanza en términos políticos, en términos de la acción, en términos de la transformación, porque como podemos transformar los valores como no son universales ni estáticos, pues desde lo micro, por ejemplo, ustedes como gestores deportivos, muchos de ustedes que ya tienen escuelas de formación deportiva, que trabajan con grupos, con comunidades, con chicos, pues pueden hacer la diferencia. Entonces, yo creo que eso es fundamental tenerlo presente. Vamos cerrando aquí esta parte para ir cambiando de tema. Considero que los valores en cada sociedad dependen de la época en la cual se aplican. Sí, muy bien. La ha leído. Nicolás Murcia nos dice, yo pienso que los valores más importantes son el respeto, la solidaridad, y sobre todo la equidad y empatía cuando se trata de comportamiento deportivo. Sí, vamos a profundizar sobre esos valores. Sandra, los valores olímpicos sí son universales, porque son los más conocidos. Aún así, cambian por los grupos sociales. Por ejemplo, en el fútbol no se aplica igual el respeto como se aplica en otras disciplinas. Claro, la generación, dice acá, de valores deportivos son la base de la formación humana. Esto que nos comenta Julio es muy interesante, porque si mira toda la carta olímpica y todo, digamos, la consolidación institucional del movimiento olímpico, supone que estos valores son universales, pero que deben aplicar para todos los lugares, grupos donde se practican los deportes olímpicos, que
No es todo el mundo, pero sí es casi todo el mundo, casi todo el país están en la mayoría de sociedades. No obstante, la forma en la que eso se materializa no es tan universal, ¿no? Cuando vamos a ver casos ahorita de que si hay doping o que en los Juegos Olímpicos de 1910, si no estoy mal, de Estados Unidos, que hicieron los Anthropological Days, donde ponían indígenas y negros a jugar, pues así fue, los valores de la solidaridad y el respeto a la diferencia no se vieron materializados dentro de las pistas olímpicas. Entonces está interesante poder jugar como yo, ¿no? De ver hasta qué punto. Yo creería, digamos, desde mi punto de vista muy personal, los valores, este carácter universal de los valores del movimiento olímpico, más que ser universal en su de facto, digamos, de la forma en la que realmente se llevan a cabo, es más bien una aspiración universal, si se quiere, es un punto de idealización universal que se esperaría que en todo el mundo hubiese respeto a la diferencia, a la igualdad de los contendores, a la fraternidad, etcétera, pero en la práctica concreta, esas cosas van a variar de un grupo a otro. Bueno, ahí vamos a colocar el video, vamos cerrando aquí las participaciones de esta parte, me parece genial las intervenciones que hemos tenido, por ser el debate, como les digo, si alguien en algún momento quiere ahorita más adelante pedir el micrófono, también está genial podernos escuchar. Y dice acá Alexandra, la generación de valores deportivos es la base de la formación humana, sí, pues, puede ser una base en términos pedagógicos. No todos compartimos los mismos valores y no todos actuamos igual ante una situación concreta. Además, los valores pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida, influidos por las circunstancias o por las culturas en las que estamos viviendo. Ya vamos cerrando para ver el video. Vamos a leer los últimos 10 comentarios. Dice Alexandra, ¿por qué los valores pueden ser el ser mientras sean base de la práctica deportiva en edad temprana? Porque se convierten en parte del deportista. Sí, digamos, tiene que ver mucho con la construcción de identidad del deportista. Sí. Y acá nos dice Javier Usaquén, los valores varían en diferentes disciplinas olímpicas. Sí, bueno, muchas gracias. Pues vamos a ver si quieres, Naidu o Oscar, no sé quién nos está colocando una presentación y la vemos. Te agradezco mucho las Disculpa un momento, menciones. Ahorita muchas igual. gracias, Kevin. El que va a continuar es el profe Oscar, que está ahí preparando sus recursos, pero yo sí quisiera hacer como un comentario aquí porque pienso que, pues además de que sea un poco más conversadito, pienso que es muy clave hacer algunas anotaciones importantes en el tema de cómo vemos los valores, qué son los valores. Por lo general, digamos que dentro del ámbito académico intentamos dar respuestas, pero a veces es mejor sugerir interrogantes que nos llevan a reflexiones. Porque he visto en el chat que es muy interesante las participaciones que están haciendo, pero eso también me lleva a reflexionar que los valores no pueden ser ambiguos, no deberían ser ambiguos, porque estamos hablando de valores de seres humanos, no de valores de cualquier cosa o de, primero, no de las cosas ni de animales, aunque pues el ser humano es uno de ellos, sino estamos hablando de ese animal que tiene conciencia, que puede reflexionar sobre sí mismo, que puede tomar decisiones y que transforma de forma determinante su contexto. Entonces, quisiera invitar a nuestros estudiantes a reflexionar cuando decimos que nuestros valores pueden cambiar de acuerdo a nuestro tipo de desarrollo, a la cultura o al contexto en el que nos desempeñamos. Es una posibilidad, por supuesto, pero entonces yo me haría la pregunta, ¿son valores o son criterios de acción? Un valor es algo que está inscrito en mi forma de ser, pero viene desde una conciencia muy clara de lo que yo quiero ser como persona, como ser humano, de cómo reconozco a los otros, de cómo interactúo con el otro, de cómo quiero ser percibido con por el otro. Entonces, no podríamos decir en algún momento
que son tan ambiguos y que pueden ser aquí esto y allí lo otro. Porque me parece muy interesante el debate que se está dando en torno al concepto de valor. Y pienso que sería acertado, en compañía del profe Kevin, hacer ese análisis previo del concepto de valores, a qué nos referimos, para luego sí asumirlos dentro de un contexto de los Juegos Olímpicos. Ya que los que practican los juegos, los que hacen el deporte, los que generan las dinámicas, los que tienen que allí ir a la competencia, pues son los seres humanos que exponen allí lo mejor de sí, pero no solo lo mejor de sí en términos físicos, sino de forma integral, lo mejor de sí en su estética, en su ética, en su capacidad de confiar, en su autodeterminación, en su capacidad de no ser violentos, en su capacidad de demostrar qué tan disciplinados son. Pero antes de ser deportistas, ellos también son seres humanos. Bueno, quiero dejar como esto, ese comentario así un poco atravesado, qué pena, pero me gustaría que se hablara un poco del tema. Gracias, de hoy, si hay al compañero Oscar. ¿Me escuchan? Bueno, a mí me parece importante lo que dice la profe Naidoo, y yo quisiera complementar la idea, y es que uno que va a ser gestor deportivo o que practica el deporte, por lo general le dicen a uno, bueno, ¿y por qué hay que practicar el deporte? ¿Por qué hay que hacer actividad física? Y uno de los argumentos que con mayor fuerza se utiliza es que el deporte genera valor, ¿no? Construye sociedad y va generando valores en la sociedad. Pero en el momento en el cual uno llega a pensarse qué es un valor, entonces ahí es donde empieza como con la cuestión a complejizarse mucho más. Si uno tiene claro ese concepto de valor, pues uno va a tener una clara respuesta, una clara argumentación respecto al que le está preguntando. Uno como practicante, como deportista, como gestor deportivo, pues va a tener las palabras adecuadas para fortalecer el deporte en la sociedad. Entonces, por eso es importante tomar la atención, la llamada atención que hace la profe Naidoo con respecto a qué es un valor, qué se considera un valor, cuál es su relación con lo ético y con la moral, con lo moral. Entonces, esa es la primera parte que han venido tratando con el profe Kevin. Lo otro importante es esto, o sea, por ejemplo, en el ámbito deportivo, ¿sí? O en la educación física, en la actividad física, se le da prioridad, se da mucho más prioridad a lo que es la práctica, al ejercicio, al movimiento, y digamos que se queda un poco relegado lo que es a la reflexión teórica intelectual. Por eso es importante este espacio que estamos construyendo a partir de un tema que nos gusta a todos, para que empecemos a crear, a pensarnos el deporte de una manera seria a partir de algo que nos gusta, que son los Juegos Deportivos, después, los Juegos Olímpicos. Después podemos utilizar un mundial o algún otro evento, deporte social, pero que no perdamos este tipo de espacios que nos permiten construir y tener mucho más discurso al momento de defender el deporte, y que no se vea como una simple actividad. Ah, no, el deporte, no, eso no es importante, sino que nosotros le demos esa importancia a base de una muy buena práctica, pero también con base en una muy buena claridad mental al respecto. Entonces, quería abrir mi intervención haciendo esa reflexión para que vean el significado del CIPAS, para que lo comprendan, para que participen mucho más activamente, ya sea en el chat o hablando, ¿sí?
para que ustedes también hagan encuentros entre ustedes mismos, para que ustedes empiecen a hablar del deporte y de todo lo que lleva el deporte en sí, ¿no? Reglas, valores, prácticas, transformaciones sociales. No solamente con nosotros, acá es un canal directo con los profes, ¿sí? Que eso es lo que tienen que aprovechar ustedes, sino también con sus compañeros de práctica, con sus familiares, con la señora de la esquina, con la vecina, y empiecen a enriquecerse y a darle fuerza al deporte en la sociedad, ¿vale? Entonces, para no desviarme del tema, vamos a entrar a mirar, y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo harían trampa en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se les ocurre una manera de hacer trampa? Una sola manera de hacer trampa. Vamos a empezar a entrar a abordar los valores con la contraposición, que es el hacer trampa, ¿no? Entonces, nos dicen, el deporte no puede ser solo actividad física, sino reflexión. Bien. El doping, sí, es una manera muy frecuente de hacer trampa. No sé por qué se me... Eso, ya, gracias. El doping es la que digamos que más se utiliza en este momento. Hace algunos años, en la edad antigua, pues no se hablaba de doping, pero ahorita sí, casi la mayoría de trampa es doping, doping. Utilizar ciertos alimentos, ciertos compuestos químicos para mejorar el rendimiento. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? Una webconferencia. Logré conectar la webconferencia con Zoom. Se fue el profe que está un poco... Profe Oscar. Los Olímpicos. ¿Aló? ¿Volví? ¿Me escuchan? Sí, había sido un momentito. Listo. Es que fue una conexión. Entonces, eh, estamos en qué se nos ocurría para hacer trampa en los Juegos Olímpicos. Aprovechando que la profe Naidu está allí, ¿qué se te ocurriría para hacer trampa en los Juegos Olímpicos? Profe Naidu. Bueno, pues creo que hacia ese lado la imaginación no me, no me fluiría mucho. Creo que es bastante difícil y además en esas cuestiones, por ejemplo, el tema del doping, me parece que pues tienen unos nervios de acero los docentes o los deportistas, perdón, que lo hacen, porque yo, si fuera mi caso, me delataría. O sea, creo que se me notaría en la mirada, en la sonrisa, en todo. Tengo risa nerviosa, entonces no. Yo creo que me pillarían de una. Perfecto. Entonces acá nos dicen, por ejemplo, sobornar a un contrincante. Entonces dice participar en una edad que no corresponde. Entonces les voy a mostrar 5 ejemplos. Les iba a mostrar el video, pero pues no me cargó el sonido. Que dice que son los 10 ejemplos de las 10 mayores trampas que se han hecho en los Juegos Olímpicos. Entonces les voy a contar la primera que es la persona que ustedes están viendo en primer lugar, la que tiene la mano ahí levantada, se llama Dora Rapchen.
es alemana, participa en salto de altura, pero su verdadero nombre es Heinrich. Entonces, en 1936, Heinrich se hizo pasar por una mujer y participó en salto de altura con las mujeres, siendo un hombre. Pues, ganó medallas en las Olimpiadas y participó en Berlín en 1936, o sea que estaba local. Él era alemán, también tenía la presión pues, nazi en ese momento para ganar, para que Alemania ganara los Juegos Olímpicos. Y lo descubrieron porque en una estación de bus, de metro, entonces él utilizaba una peluca y allí ya se dieron cuenta que era un hombre, tenían una especie de testículos muy pequeños y lo trataron de mujer muy desde pequeño, pero igual era un hombre y participó con las demás mujeres y ahí pues realizó la trampa. Pensemos qué valor tendría ahí él, qué visión, qué pensaría sobre los valores este deportista en Berlín 1936, ¿vale? Entonces ese es el primer ejemplo. No es un caso de intersexualidad, ¿no? Él compitió, él nunca manifestó que era hermafrodita, que para que abrieran algún tipo de categoría adicional para que todos estuvieran compitiendo equitativamente, ¿sí? Entonces, nunca se produjo, nunca manifestó su condición, sino que únicamente pasó por alto. Y exacto, Rubén debió haber informado antes para ver si el Comité Olímpico pues, determinaba una cosa diferente, pero no, él compitió con las mujeres y pues por su potencial, pues en salto se las llevó y ganó. Entonces, pensémoslo desde los valores, ¿no? La trampa, ¿qué estaría pensando ese personaje, ese deportista allí? ¿Qué era un valor para él? ¿Mm? El que está en la pantalla, no sé si ustedes lo están viendo, se llama Boris Inichenko de la Unión Soviética. Él participó en Montreal en 1976 en esgrima. ¿Mm? Fue medalla de oro, él ganó. Pero cuando en las peleas los contrincantes se dieron cuenta que él ni siquiera los tocaba. Entonces los jueces fueron a revisar la espada y él tenía un sistema de cableado que al hacerlo y al activarlo, entonces pues no los tocaba, pero el punto sí se daba para ese participante. Y así fue que ganó la medalla de oro. Aquí hay algo y es que mientras que a Dora Rafkin, que fue el ejemplo anterior, digamos que el público, los compatriotas la homenajearon al respecto. A este deportista, la Unión Soviética lo que hizo fue que le pusieron un apodo que fue Boris el Tramposo. Entonces la sociedad lo vio fue mal. Cambio al anterior, la sociedad la vio fue de buena manera. Entonces, también para que vayan pensando cómo puede afectar allí lo que es la educación de públicos, ¿no? O sea, la sociedad, cómo puede reafirmar en un deportista que tenga valores o que no tenga valores. Entonces, esta fue la historia de Boris, el tramposo en esgrima, que utilizó pues medios electrónicos para sumar puntos y ganar. Esa es la segunda historia de los Juegos Olímpicos. La tercera historia es la de Madeleine de Jesús. Es una puertorriqueña y pues es atleta, participaba en el salto alto y en pruebas de pista, en los 100 metros. Entonces, ella en un salto se lesionó. Y entonces lo que hizo fue que tenía la hermana gemela en las graderías y le dijo, no, participe usted por mí. Ella participó, la hermana gemela participó, nadie se dio cuenta, pasaron a la siguiente fase clasificatoria, pero entonces el que intervino fue
Fue el, el entrenador. El entrenador, al darse cuenta que realmente no compitió ella, sino la hermana, suplantación, exacto, denunció, no se quedó callado y dijo, esto no tiene que ser así. Entonces miren que también tiene que actuar, no es únicamente el deportista, ya estamos hablando de lo que es la sociedad, los compatriotas, los fans, los asistentes, el público, también la persona que lo entrena, acá en este caso fue el entrenador, ¿no? En la cual dijo, no, esto no tiene que ser así, usted tiene que ser leal y ante todo va la lealtad, ¿no? Hay entrenadores que por encima de todo ponen la competencia y es el ganar. Entonces ahí ustedes como gestores deportivos, como deportistas, tienen que empezar a mirar su ética y tienen que empezar a, a tener un criterio claro, ¿no? De este es el valor que debe tener mi práctica deportiva. Entonces, ese es el tercer ejemplo de fraude en los Juegos Olímpicos. Se viene Ben Johnson, él fue muy reconocido en los años 80, fue un atleta, ganó muchísimas medallas, sobre todo en los 100 metros, el Usain Bolt de la época. Es de Jamaica, jamaiquino, y en Seúl 1988, pues admitió y las pruebas le dieron positivo con asteroides, se ayudaba con doping. Y ese es uno de los mayores casos, o sea, de fraude, ¿no? El doping, eso es lo que más se está utilizando en este momento. En Johnson. Hubo hace poquito, no sé si el profe que me puede ayudar que descalificaron a toda una delegación rusa. No me acuerdo en cuáles, pero fue hace poquito en los Juegos Olímpicos, descalificaron a toda una delegación rusa e incluso le negaron participar, le negaron participar también en los Juegos Paralímpicos a algunos deportistas de Rusia. Entonces, para que lo tengan presente, el doping en el ciclismo con Armstrong se ve, o sea, dicen que Froome, aunque no se le ha comprobado, ¿no? Entonces, el Justamente lo de doping Rusia, ya que lo comentas, se tiene que hacer. Oscar, es para los Juegos Olímpicos de 2021 de Tokio. Ahorita está sancionado Rusia justamente por el escándalo del doping. Es algo súper, súper reciente. Exacto, el profe Klein ahí nos hace la claridad. Imagínense, toda una alegación por doping se tienen que empezar a hacer procesos de educación en valores, procesos axiológicos en el deporte, ¿no? Es sumamente urgente como deportistas, como gestores deportivos, como educadores físicos, como todo el sujeto que tiene que ver con el deporte, tiene que empezar a hacer procesos de educación axiológica en valores. Entonces ese es Ben Johnson. Después viene la delegación en Londres. Bueno, Ben Johnson, por ahí me escribieron, fue en Seúl en 1988 y posteriormente en el 93 también participó. E igual también pues, se dopó. Ya en Londres, sí, ¿quién me está hablando? Hola, Rubén Arroyave, saludos a todos. También, Rubén, ¿cómo también un estás? caso muy Claro. sonado, bien, gracias, un caso muy sonado en doping fue el atleta estadounidense Marion Jones, que había ganado medallas de oro, pero posteriormente, pues ella misma reconoció su error y le fueron quitadas las medallas y eso es un caso porque fue una atleta muy destacada, pues en Estados Unidos, en el mundo, pues, de Estados Unidos. Exacto, exacto, muchas gracias Rubén, tienes toda la razón. Sabes que el doping está consumiendo el deporte porque la excelencia se está viendo desde el punto de vista no social, sino competitivo, de ganar y arrasar a todos, o sea, con todo, con tal de ganar. Entonces nosotros tendríamos que entrar a cambiar ese tipo de visión de qué es el valor, qué entendemos por valor en deporte competitivo. Entonces, eso es súper importante.
el siguiente ejemplo fue la delegación de 3 equipos en bádminton, el de China, Corea del Sur, Indonesia, en Londres 2012. Pero entonces ellos lo que hicieron fue que China iba sobrado, ¿no? Y entonces dijo, no, pues vamos a empezar a perder porque en los cruces nos favorece jugar con tales equipos que son más fáciles. Entonces Corea del Sur e Indonesia se dieron cuenta y entonces los 3 equipos ya jugaban a perder, ¿sí? Para tener unos cruces mucho más fáciles. Entonces ahí tendríamos que discutir el valor de la excelencia. ¿Dónde queda el valor de la excelencia, no? El valor del juego limpio. Pero entonces jugar a perder es otra forma de participar, ¿no? En el deporte, en el deporte competitivo. Y por último, tenemos él es nadador, participa en natación, en pecho, en los 100 metros pecho. Se llama Cameron Van Der Burg, en Londres 2012. Él lo que hizo fue que empezó a nadar en pecho, pero sin que se dieran cuenta los jueces, metía una brazada adicional que a lo último le significó ganar la medalla de oro. Desde allí entonces los jueces lo que hicieron fue que pusieron cámaras acuáticas para mirar de tal manera que cómo estaban braceando los competidores, cómo estaban braceando, y desde allí entonces se tiene otro tipo de fiscalización en la natación. Entonces, mire, por acá nos dicen María Luisa Calle, sí, también, bádminton, mi deporte, súper bien, John. Jessica fue la que nos dijo de María Luisa Calle, ¿no? En mi humilde opinión, creería que el doping, más por falta de ética profesional de parte del entrenador, bueno, también tendríamos que entrar a mirar toda esa estructura, donde es que se está quebrando esos valores, si es el entrenador, porque por ejemplo ya vimos en el ejemplo de Medellín de Jesús, que fue el entrenador el que dijo no, la trampa no se puede hacer. Entonces miren que son 5 trampas diferentes, 5 formas diferentes de hacer trampa. Hay muchísimas más, hay miles más, pero entonces desde allí podemos ver el campo opuesto de los valores, ¿no? Y cómo ellos legalizaban esa práctica como si fuera un valor. O sea, para ellos el valor era ganar, para ellos el valor era romper los récords, que en sí esa es la finalidad del deporte competitivo, ¿no? Pero ¿qué entendemos nosotros como deportistas y como gestores deportivos por valor? Que es lo que nos llama la atención, nos invita la profe Naidu, y que el profe Kevin pues nos estaba ya dando ahí al comienzo de esta charla un aperitivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que había hecho trampa? El nadador dijo que se sintió mal y dijo, no, yo hice este tipo de brazada, y pues lo descalificaron y le quitaron la medalla olímpica. Pero entonces él ya tuvo ahí otro tipo de ética. En un principio, él tuvo una ética hacia ganar como sea, pero ya posteriormente dijo, no, primero están otro tipo de valores, como dice el profe Kevin, que depende de un tiempo, de un espacio, de una cultura, de un ideal. Entonces está otro tipo de valor que me obliga a decir que yo fui tramposo y que no me merezco esta medalla. ¿Listo? Entonces, son solamente 6 ejemplos, en el video son 10, hay otros de más que todo de dopaje, para que también lo busquen anécdotas también de los Juegos Olímpicos, y a partir de ahí empiecen a crear, empiecen a pensar, empiecen a reflexionar. Entonces, no sé, la profe... Me gustaría, un minutico, Oscar, antes de cambiar de tema, me gustaría retomar el comentario que hacía aquí un compañero, no me acuerdo quién, pero dijo que también está bueno pensar hasta qué punto tienen cierta responsabilidad como los entrenadores, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces estos casos es como, claro, tal deportista es tramposo, María Luisa Calle es tramposa, y en efecto sí, seguramente es tramposa,
pero digamos la reflexión en términos más estructurales me parece que es interesante también tenerla en cuenta y es hasta qué punto el sistema olímpico y el sistema del deporte de competencia está más o menos diseñado para que este tipo de cosas pasen. O sea, es que no es gratuito que todo el tiempo nos estén pasando casos, no solamente en el mundo olímpico, sino en las diferentes disciplinas deportivas, casos de doping y demás. Entonces, por ejemplo, es interesante que esto nos lleve a reflexionar en qué forma está estructurado, digamos, el apoyo a los deportistas de rendimiento en Colombia. Varios sabemos que para que un deportista en Colombia que tenga, digamos, apoyo del gobierno, de antes Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte, todo está sujeto a medallas, o sea, hay una opción por las medallas, es decir, si un deportista al año no gana mínimo una medalla en una competencia internacional, no recibe la beca que le da el gobierno y digamos no puede subsistir, ¿sí? Y esas becas y ese dinero que ellos reciben también está sujeto al tallaje de la medalla que ganan. Entonces no es lo mismo ganar un nacional que un panamericano, que un Juegos Olímpicos. Y eso, digamos, genera también un sistema más o menos cruel en el cual el deportista, si no gana medallas, prácticamente pues no vive, no puede sobrevivir. Entonces también es como interesante trasladar un poco la reflexión a un ámbito un poco más estructural, más amplio, y ver que de pronto hay todo un sistema que genera o que da lugar a que este tipo de cosas lastimosamente sucedan y que también, digamos, desde la gestión deportiva, sobre todo desde el ámbito de las políticas públicas, de los emprendimientos deportivos, pues sería interesante que se puedan empezar a hacer cambios para que este tipo de cosas pasen lo menos posible. Creo que alguien estaba levantando la mano, Jessica. Jessica. Si alguien estaba, Sí, bueno, ¿me pero en este escuchan? momento ¿Me escuchan? Jessica, no hay nadie. súbele un poquito. ¿Me escuchan? Bajito, muy ¿Me bajito. escuchan? Mejor. Dale, dale que hacemos silencio. ¿Ya me escuchan o no? Bueno, dale. Mira, yo soy deportista y yo pasé por una situación así. Participé en campeonato panamericano con Selección Colombia y desafortunadamente la Federación Colombiana nos llevó médico. Me encontraba en Cochabamba, Bolivia, ciudad fría y de alto pues, nivel de, o sea, no sé qué pasó, yo llegué y la comida me afectó mucho, me enfermé y corrió y me la llegando ya a la etapa, pasé la meta y me desmayé. Cuando y no me contaba con ningún técnico ni nadie. Me levanté y pues bueno, de un momento a otro llegó una y pues me aplicó en el suelo, me aplicaron algo y bueno, llegué al- y el entrenador me dice que, ¿cómo sigue? Entonces, no, profe, yo no quiero correr más, yo no quiero correr, me siento mal. Entonces me dijo, no, para eso llevamos, para correr. Entonces, sustancia que llegaron 3 meses, Federación Colombia me dejó sola, me apagaron los teléfonos, eh, hablé con la UCI porque la UCI desafortunadamente nos enviaban cartas en inglés, donde pues uno pues solo hablaba español, pues uno me dijeron que tenía que tener un abogado, que tenía que tener alguien que pues que supiera hablar bien inglés y si no que viajara hacia eh, hacia Suiza, donde era la UCI. El no tener plata, no tener recursos y la federación no apoyarme en esa situación.
me dejaron sola y bueno, no pude, peleé durante 8 meses en la UCI y no pude aceptar pues, que yo no había sido y efectivamente las sustancias con las que yo salí era ya llamada Femus y eso era para cuando uno se desmaya o tiene gripa, los bronquios se le abren, entonces la sustancia marcó o sea, 2 días y después se me perdió del cuerpo. En ese momento decidí retirarme del ciclismo y o sea, un año después llegan a buscarme que por favor volviera. Y es muy triste ver la situación aquí en Colombia como está, porque hay veces los deportistas no es que sean tramposos. Lo que pasa es que eh, la federación lo que necesitan es ganar y de alguna manera cuando ganan los deportistas lo tienen en el cielo y cualquier dificultad se accidentan, se caen, los dejan a un lado. Cuando a mí me sucedió esto, la Federación Colombiana, que tenía el apoyo de ellos, pero pasando el tiempo me dejaron sola y pues como pude aceptar, o sea, no tuve recursos para poderme defender. Me defendí 8 meses sola, donde estaba para que me enviaran los datos de qué me habían hecho. Y lo único que me responden era que, pues que yo no era, que ellos no me conocían y que la verdad tenía que ser de federación a federación para ya hacer los trámites. Y al último dicen que no, que la verdad en ese departamento no se sabía quién era el médico que me había atendido. Y yo pues respondí que era una enfermera que estaba, pues que cuando me levanté era una enfermera que estaba ahí, pero en el momento todo quedó inconcluso y mi carrera deportiva me tocó frenarla por un tiempo. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas Muchas gracias, veces Jessica, por compartirnos. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia, muy real y bueno, da mucha información del contexto colombiano. Entonces, como para redondear esa experiencia, es importante, miren que como gestores, no es únicamente fijarnos en el deportista como tal, sino todo lo que lo rodea, ¿no? La Federación Colombiana, los dirigentes, los asistentes, las personas que la atendieron, la familia, todo eso tiene que ir mezclado con relación a una formación en valores. Entonces, para que no lo veamos únicamente como tal en el deportista, sino que son múltiples factores los que llevan a ese deportista a hacer trampa o a mirar los valores o darle prioridad a ciertos valores que perjudican una transformación social desde allí. Entonces, aquí como cerrando el tema, le voy a dar paso a la profe Naidu para que haga su participación con el video. Gracias, profe Oscar. Qué importante todas estas reflexiones que estamos compartiendo. También sería interesante llevar un poco, pues que lo hemos hecho, pero de pronto en concreto hacia el contexto, hacia lo social, ¿no? Si a veces esta sociedad occidental en particular está impregnada de esas necesidades creadas de éxito, de reconocimiento, de sobresalir, que bueno, en los diferentes contextos son válidos y en algunos son ya un poco de ambición desmedida. Entonces, no podemos generalizar, pero en cada situación sería, sería importante ver qué del entorno de esa persona
lo llevó a tomar esa decisión de hacer trampa o de hacer doping o de agredir al compañero o de sobornar o de todos esos ejemplos que hemos podido trabajar hoy. Le estoy intentando compartir pantalla, me dicen por favor en cuanto la puedan ver. Cordial saludo, buenas noches, profesora Naidú, profesores y a todos los estudiantes. Muy buenas noches. Los faros lo hacen ver mucho más clásico y con más los espejos. Y trabajamos mucho en el interior, en el tablero. Los faros quedaron. Sí, ya se ve una gran diferencia. Vamos a apagar el micrófono, alguien lo tiene por allí. Problema. ¿Dónde está el motor de la ventanilla eléctrica? Ok. Entonces, vamos a ver el video en ¿Me están viendo mi pantalla? No sé si el profe Oscar me puede contestar con voz para poder... Ah, ok, perfecto. Ya la pude ver. Sí, señora, sí. Bueno, estamos con el internet un poco lento. Ah, ok, ya decidió funcionar. Vamos a mirar la historia de Yusra. Me llamo Yusra, yo solía ser justo como tú. Me llamo Yusra, yo solía ser justo como tú. Tenía muchos amigos, iba a la escuela y me encantaba ir a la piscina en mi ciudad natal en Siria. Mi entrenador dijo que si me esforzaba lo suficiente, algún día podría llegar a participar en las Olimpiadas. Después vino la guerra y todo cambió. Ya no podía nadar ni ver a mis amigos tan seguido como quería. Mi vida estaba en peligro, tenía que huir de Siria. Mis padres finalmente acordaron que mi hermana mayor Sara y yo podíamos viajar a Turquía. Fue difícil dejar atrás a mi familia, pero no tenía elección. Si lográbamos llegar a Europa, mis padres y mi hermana pequeña vendrían después. En Turquía, abordamos un bote rumbo a Grecia. Entonces, ocurrió un desastre. Mi hermana y yo saltamos al agua. Intentamos arrastrar el bote a la costa. Durante más de 3 horas y media vimos todo lo que tuvimos. No podíamos rendirnos. La mayoría de las personas en el bote no sabían nadar. Nos necesitaban. Todos llegamos a Europa vivos. De repente me había convertido en refugiada. Tenía que depender de la amabilidad de los demás. Las fronteras se cerraban en toda Europa. No sabíamos a dónde ir ni qué hacer. Finalmente llegamos a nuestro nuevo. Estaba a salvo. Todo volviera a ser normal. Quería nadar. Así que empecé a practicar de nuevo. Mi entrenador me ayudó a lograr mi sueño de competir en las Olimpiadas. Tal vez no haya ganado una medalla de oro, pero gané algo mucho más importante, mi dignidad. Mi nombre es Yusra. Soy una refugiada que encontró la fuerza de reconstruir mi vida con el apoyo de mi nueva comunidad. Estoy orgullosa de defender el respeto, la seguridad y la dignidad para todas las personas que huyen de la violencia. Bueno. Entonces, ahora les quise compartir esta historia de Yusra porque aunque no es la única, es muy significativa, da una mirada integral de lo que puede significar para esa persona, ese deportista, poder destacarse en el ámbito deportivo y llegar a un nivel tan elevado como son los olímpicos. Todas las reflexiones que hemos dado en torno a cuál es el concepto del valor de los valores y el valor que tiene dedicarle una vida a un deporte.
como decía en intervención después del profe Kevin, cuáles son esos valores que nos constituyen como seres humanos y que nos constituyen finalmente como deportistas y que están en juego en un evento como los Olímpicos, que nos hacen tomar decisiones como la del entrenador al ir y confesar que su deportista había hecho trampa, o que pudo haber sido otra posibilidad, encubrirla. Porque todo esto nos permite vernos implicados y cómo desde nuestra labor como gestores, futuros gestores del deporte, estar atentos. Para mí es un tema un poco de estar alerta y, como también lo decía el profe Oscar, dónde se quiebra o dónde es el nicho, cuál es el nicho para que estas conductas empiecen a ser evidentes, dónde se pierde el valor por tener unos principios, por poder ser consciente de que los actos propios afectan a los demás, a la sociedad, y que llegar a un evento como los Juegos Olímpicos es hacer parte de la historia como tal. Y esto lo estoy usando también un poco como abrebocas para el tema de los Paralímpicos. Entonces tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que en qué cambian los valores que fomenta un evento de Olímpicos y de Paralímpicos? Muy bien, Jonathan. En general, pues mientras van dando respuesta a mi pregunta, voy a ir leyendo los comentarios y pienso que el tema es muy formativo, ¿no? El entrenador es el mentor de forma integral, no solo desde la competencia de su deportista. Todo lo que él le enseñe y le entrene, no solo se entrena el cuerpo, sino le entrena el espíritu, le entrena su forma de ser aguerrido y de su disciplina para poder desde allí competir, no desde la idea de, bueno, tantas ideas que pueden estar mezcladas en una decisión de hacer trampa. No solo el pasar por encima de los otros, sino de romper reglas, de alguna forma es violentar toda una dinámica que está construida para los mejores, querer hacer parte de esos mejores sin tener de pronto sin haber llegado al rendimiento y quizás quitarle la posibilidad a una persona que hizo todo su trabajo de forma honesta, disciplinada, que también le ha entregado su vida a ese deporte y que no pudo acceder a una medalla porque no tuvo no hacer trampa. Muy bien. Rubén nos dice, bueno, que repita la pregunta. La pregunta es si son diferentes los valores que se profesan o se promueven en los Olímpicos de los Paralímpicos. ¿Qué pensamos de eso? Muy bien, Jorge dice que el primero que debe aplicar los valores es el entrenador. El ejemplo que es la mejor forma de enseñar. Dice Moya, Edward Moya, creo que era, se me fue. Ok, los padres. Debemos formar personas con valores. Muy bien. Porque el hecho de querer ganar, no pasen por encima de nadie, mucho menos por encima de sus propios valores. Perfecto. Bueno, pues hay aquí una cosa de resaltar importante. Varias, pero una en particular y es la inclusión. Mirar al otro desde sus posibilidades. Es lo que hacemos en los Paralímpicos. Mirar
otra cantidad de posibilidades de ser desde el cuerpo y de ser desde la parte psíquica. El ejemplo de Yusra es un ejemplo de resiliencia, que aunque ella no tenía ninguna dificultad física, tuvo muchas dificultades en su vida, pero aún así tuvo un espíritu valiente y persistente, lo cual llamamos en la actualidad resiliencia, y mantuvo su sueño al frente y encontró también apoyo donde llegó, porque uno mismo construye su sueño. No solo el contexto le ayuda, le propicia muchas condiciones, pero también la persona debe mantener firme su sueño, construirlo, trabajar por ello y enfocarse. Ahora les quiero leer la historia de Wilma. Ay, no sé si el tiempo me da. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Wilma Rudolph, que es una atleta. Hace mucho tiempo, antes de que se descubriera la vacuna contra la polio, los niños no estaban protegidos contra esa terrible enfermedad. Y Wilma era una niña cuando contrajo polio y quedó con una pierna paralizada. No estoy seguro de que pueda volver a caminar, dijo su médico. Claro que volverás a caminar, cariño, le prometió y le susurró su madre. Cada semana la mamá de Wilma la llevaba a la ciudad para su tratamiento. A diario, sus 21 hermanos y hermanas se turnaban para masajearle la pierna débil. Wilma debía usar aparatos ortopédicos en las piernas para caminar, y los niños crueles de su barrio se burlaban de ella. A veces, cuando sus padres salían de casa, Wilma intentaba caminar sin los aparatos. Era difícil, pero poco a poco fue volviéndose más fuerte. A los 9 años, la promesa que le hizo su mamá de volver se volvió realidad. Wilma logró caminar por sí sola. Incluso empezó a practicar básquetbol. Le encantaba brincar y correr, así que no lo pensó 2 veces cuando el entrenador le preguntó si quería unirse al equipo de atletismo. Wilma compitió en 23 carreras y las ganó todas. No sé por qué corro tan rápido, simplemente corro. Wilma se convirtió en la mujer más veloz del mundo, lo cual le atrajo muchas alegrías a su familia y a su país. En las Olimpiadas de 1960, Wilma rompió 3 récords mundiales. Solía decir que la clave para ganar es saber cómo perder. Nadie gana todo el tiempo. Si puedes levantarte después de una derrota devastadora y vuelves a intentarlo, algún día serás una campeona, decía Wilma Rudolph. Antes de compartir mi reflexión ante esta historia, me gustaría saber ustedes qué piensan, qué reflexiones surgen en su mente después de todo lo que hemos hablado de los valores, ya esto muy contextualizado dentro de los Paralímpicos. Ajá, bueno, se me va muy rápido, a ver, voy a tratar de leer. Considero que la inclusión y superación con los más, son las más influyentes. Porque debe ser la misma en todos. Sí, Jorge, de acuerdo. Los valores no cambian en ninguna disciplina deportiva, debe ser la misma en todos los valores. Los valores son los mismos en todo ámbito deportivo, aunque se dan más casos en los olímpicos para el triunfo, son leales a su esfuerzo, crecimiento. Bueno, creo que estamos encontrando una especie de consenso. Okay. Rubén Hola. dice que sí, me gustaría que usen más fluidos si logramos usar el micrófono. Igual me interesa súper leerlos a todos. Sigue, tienes la palabra. No, ¿Sí? yo pienso que una cosa fundamental, lo hablo desde el cuando se inicia, pues el ganar no es la prioridad, ni es el objetivo, porque lo más importante primero es crearle unos valores
y unas responsabilidades al atleta, de que primero está el respeto por el otro, el respeto por sí mismo, por el entrenador, y todo ese conjunto de cosas van construyendo en el deportista una manera de ser ante la competencia. Yo pienso que los que llegan a la cima no son los que más entrenaron, sino los que supieron aprovechar el entrenamiento y tuvieron más disciplina, pero a la vez fueron mucho más tolerantes al fracaso, porque siempre que se empieza es difícil, pero llegar a la cima requiere de mucho sacrificio y de no dejarse vencer por ninguna de las barreras que se pongan. Como lo dicen varios de los compañeros, los sueños son importantísimos, pero más allá es qué tanto poder tengo yo de levantarme después de una derrota, y eso es lo que hace a los verdaderos campeones. Muy bien, muchas Aquí gracias. transmitiendo, ¿Cómo por es tu favor. nombre? Rubén Arroyave. Hola Rubén, gracias. ¿Quién más quiere usar la palabra? Déjenos escuchar sus dulces y melodiosas voces. Me parece importante recoger la idea que manifestaba, creo que era el mismo Rubén, o no retuve el nombre, de que no deberían cambiar los valores si fuera una disciplina u otra, o si fuera un olímpico o un paralímpico. La idea es que siempre la disciplina, la estética y la ética deben estar allí presentes en la toma de decisiones. Es lo que fomentan el deporte. Pero entonces ahí el cuestionamiento que les quiero hacer es, ¿será que el sistema que está manejando los olímpicos y los paralímpicos en la actualidad llegan a reconocer, a fomentar o se hace en torno a esos valores, esos eventos? ¿Se fomenta en ese entorno la competencia actualmente? Ok. Está escribiendo William. Vale. Sería interesante poder ver sus apreciaciones en torno a la percepción que tenemos ahorita de los olímpicos. Porque como lo hablaba el profe Oscar, por ejemplo, vemos tantos casos de doping o de suplantación, o de, por ejemplo, la suplantación también es algo fuerte, y el tema de las edades, a veces hay trampas en las edades, tienen más de lo que dicen, en fin, muchas infinitas posibilidades, pero ¿qué es lo que hace que este entorno redunde de trampa y no de una competencia abierta y leal, honesta? Resultados es que un poco también, ¿qué es lo que matiza la excelencia? ¿Cómo estamos interpretando en la actualidad la excelencia? Profe, ¿Qué es lo que celebra profe un Naidu, evento como los Olímpicos? Señor. profe Naidu, John Verdugo está levantando la mano. No sé si quiere participar, John o Jorge. Estaban levantando la mano para Ya le doy participar. la... John. Sí, Bueno. ya le di el... También aprobar. Bueno, respecto También. al tema que estamos hablando, realmente tengo como presentaciones. La primera es que el tema
Arriba. Y la diferenciación con los políticos en cuestión de valores es algo que la misma sociedad ha presentado. Yo el ejemplo más claro que siempre me presento es porque muchas veces se dan los Olímpicos y la gente está medianamente un poco más interesado, se sintonizan en algunos canales cuando compiten las delegaciones, en especial nuestro país, pero cuando se está presentando el tema de los Paralímpicos, solamente nos dan un informe de 5 minutos en el noticiero, en la sección de deportes, diciendo que se participó o diciendo que se obtuvo una medalla. Entonces yo creo que desde ahí se parte ya como un grado de separación entre quizás una importancia que no debería ser así. O sea, para mí son eventos igualitarios y pues deberían tener como el mismo auge en el sector, pero bueno, ya son temas como de otros índices políticos y económicos, en fin. Con el otro tema de qué impulsa quizás a los deportistas a ese tema de cometer trampa o alterar situaciones, con el tema del doping, que es tan extenso. Yo soy deportista de bádminton, de la selección Antioquia, de la selección Colombia, y si no algo nos han inculcado mucho en diferentes charlas y en nuestros entrenamientos, es como hay muchas maneras de hacer trampa. O sea, y usted tiene que conocerlas porque el desconocimiento usted no lo va a exonerar de las cosas. Entonces, uno tiene que aprender esas cosas. El caso que nos comentaba la compañera hace un rato, yo como deportista me duele, pues, porque es difícil, es duro, y más cuando a uno le dan como la espalda con las cosas, como cuando uno más necesitaba la verdad de ese respaldo. A mí me ha pasado en algunas situaciones, pero bueno, no viene al caso en este momento. Entonces, siento que esas razones a veces para hacer trampa son impulsadas por esa misma razón de queremos destacar, queremos ser como más importantes, como no basta con ser los mejores, sino que se tiene que marcar la diferencia y dejar como bien plantado en que nosotros vamos a ser los referentes, que cuando en 10 años yo ya no esté en el deporte, las personas que estén entrenando digan, no, yo quiero ser como John Boy, yo quiero ser como Michael Phelps. O sea, que siempre se dejen como una imagen para la posteridad. Entonces, ese mismo impulso de grandeza muchas veces a veces tiende a generar esos pasos equivocados en los deportistas, en el dopaje. Yo siempre por ejemplo hablo del dopaje porque el dopaje tiene 13, si no me equivoco, son 13 situaciones en las cuales se considera dopaje, porque no solamente es como inyectarse, tomarse algo que lo vuelve uno más fuerte o más rápido, sino que hay muchas prácticas más como incluso ser cómplice y saber que alguien lo está haciendo y uno no va a decir. Entonces yo creo que esos son como factores muy importantes, y qué pena si de pronto me extendí un poquitico con la intervención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, John. No, todas sus experiencias son muy valiosas para nutrir la conversación. Creo que hemos logrado el objetivo del encuentro de hoy. Estoy muy, muy agradecida, muy contenta de que nos hayamos podido reunir, a llegar a estas reflexiones. Más que respuestas, como decía hace un rato, encontramos nuevas preguntas, nuevas posibilidades de reflexionar. Nos ha estado acompañando en esta sesión nuestro líder del programa de gestión deportiva, el doctor Alex Castro, y pues le queremos invitar a que nos comparta sus reflexiones para cerrar el encuentro de hoy. Un abrazo fraterno a todos. Les deseo bienestar en este momento de cuarentena, y que nos podamos seguir encontrando en este espacio que estamos generando, encontrando para construir, para conversar y para reflexionar. Que estén muy bien. Profe Naidu, una cosita pequeña antes de darle la palabra al profe Alex, el líder del programa. Es que por favor les voy a dejar en el chat el link del formato de asistencia para que por favor todos lo diligenciemos. Es muy importante llevar
pues ese tipo de control, a nosotros nos lo piden desde la universidad, entonces para que por favor lo diligenciemos, son solo 2 minuticos que les lleva, es muy muy corto el formato de asistencia, ahí se los dejé en el chat. Y lo otro, recordarles que de hoy en 8 no hay sesión, sino que hay sesión hasta el 21 de abril y vamos a hablar sobre geopolítica. Entonces es como los Juegos Olímpicos afectan la sociedad políticamente. Entonces va a estar súper, súper interesante. Entonces ahora sí le doy la palabra al doctor Alexander Castro, líder del programa de gestión deportiva de la UNAD. Cordial saludo para todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Sí, fuerte y claro. Sí, señor. Ok, a todos los estudiantes del programa de gestión deportiva, a mis maestros, a la profesora Naidú, al profesor Kevin, al profesor Oscar, para mí es tan gratificante que ustedes estén abriendo este espacio y empezar a reconocerlos como los estudiantes de esta prominente carrera. Ustedes son la parte que hace posible este sueño. Están echando a andar todo el andamiaje del sueño que empezamos a construir. Definitivamente es un orgullo que ustedes marquen historia desde estos espacios. Mi reflexión con respecto al tema es bastante extensa sobre otras cosas, pero quiero hacer más reflexión sobre este ejercicio. Este ejercicio me parece demasiado importante para reconocer al estudiante con su participación, con su voz viva y también a extenderles una invitación para que se empiecen a pensar desde primero o segundo semestre como gestores del deporte. No es necesario que ya tengan el cartón para que se piensen, hablen y estructuren todas sus participaciones desde el pensamiento ya estructurado como si fueran gestores del deporte. Eso es gestar el deporte, pensárselo. Gestar el deporte no es solamente echar a rodar planes y proyectos de carácter administrativo. Ese es el eje principal, es analizar las posturas del deporte, las variables del deporte, cómo influye en la sociedad actualmente con el fenómeno que tenemos actualmente de recogimiento para vencer este flagelo mundial y creer que la herramienta del deporte como la cultura son la única transformación que tiene el mundo, que nosotros tenemos en las manos la carrera más bonita, que tenemos la posibilidad más grande de cambiar a las personas, de transformar el mundo a través de una nueva visión del deporte, de volverlo digno, de volverlo grande. Para eso estamos estudiando esto. Créanme que me siento orgulloso de mi cuerpo de maestros, como siempre digo, es mi Dream Team de maestros, que me estoy dando cuenta que estos 26 estudiantes que participaron empiecen a ser también parte de un Dream Team fuerte a través de este espacio. Les agradezco profundamente, vuelvo y les digo, me llenan de orgullo, me erizan la piel al saber que esto ya es en serio, que tenemos nuestro sueño andando. Les agradezco infinitamente su compromiso, el creer en toda la excelencia de mis maestros, de los maestros que hacen parte del programa de mi equipo, y orgulloso de los estudiantes que tengo, que sé que nos van a representar muy bien, que sé que este espacio lo van a seguir aprovechando, que su voz cuenta, que no es solamente escribirse, sino que su voz cuenta para construir. Les agradezco a Jorge, le mando un abrazo grande a todos los estudiantes, al señor Rosado, a todas las personas que han hablado conmigo, a la profesora Paola Ortiz, que nos acompaña siempre, a mi cuerpo de maestros, muy orgulloso de ellos. Estos espacios engrandecen la profesión. Les envío un abrazo y nos vemos el 21 de abril. Cuídense mucho.
Quiero hacer la última participación antes de que, porque veo que Sorani nos pregunta por un grupo. Hay un grupo que está creado en Skype. No sé si el profe Oscar nos puede regalar el vínculo aquí rápidamente para el chat. Si le queda fácil, profe Oscar. Voy a intentarlo sacar. Porque sí es importante que podamos mantenernos en contacto. Allí podemos compartir textos, videos, preguntas y mantenernos en contacto. Qué bueno que estemos interesados en seguir compartiendo. Perfecto, profe Oscar, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, profe. No era para agradecerles a todos los profesores, muchas gracias por todo, pues aprendió mucho de los valores. En mi caso, pues pienso que los valores son fundamentales en cualquier ámbito, en el ámbito deportivo, en la vida cotidiana. Es lo esencial, el que hace el ser humano, la persona. Entonces, pues lo dejo ahí en todas las disciplinas. En cualquier caso, tengo otra pregunta. Lo que pasa es que yo estoy desde mi celular porque yo estoy trabajando. A mí no me abre el enlace que me envían. ¿Cómo hago para poder esto? ¿Dejo mi correo o algo para poderlo diligenciar? Sí, regálanos tus mails. Hay dos posibilidades. Que ingreses al enlace que acabamos de compartir, que hagas parte del grupo de Slack, mantener comunicación permanente. Y la otra es, si deseas, nos pones acá en el chat tu correo, enviamos por correo eh, el formulario de inscripción y la evaluación del evento, de este encuentro. Igual también mantenemos en contacto. Ok, muchas gracias, profesora. Muy amable. Ya les dejo mi correo porque la verdad pues estoy intentando abrir el enlace aquí desde el celular, pero no me deja. Entonces ya escribo mi correo y lo dejo ahí. Perfecto, Muchas Javier. gracias. Porque no tiene estado de la